Dos testigos presenciales dijeron haber visto a un hombre con una camioneta atropellar intencionadamente a otro no una, sino dos veces. La policía no conseguía encontrar ni el cuerpo de la víctima ni la camioneta. Y cuando la policía quiso hablar con los dos testigos, también habían desaparecido. Lo único que encontró la policía fueron unas manchas de sangre en la nieve. Pero, ¿sería eso suficiente para probar un asesinato? Crímenes imperfectos. El 29 de enero de 2001, un miembro de una banda de motoristas de Duluth, Minnesota, llamó a la policía para denunciar la desaparición de su compañero Eric Schrieffer, de 27 años. Dijo que hacía 4 días que no veía a Schrieffer y estaba preocupado. No es algo muy frecuente. La gente que denuncia a una persona desaparecida suele llamar a las 6 u 8 horas cuando les entra el pánico. Está bien, gracias por su colaboración. El caso le fue asignado al agente Ryan Temple. Intenté ponerme en contacto con todos los hospitales de la zona, las cárceles del condado, el centro de desintoxicación de Duluth, y también intenté localizar a su familia, a su madre, su padre y a sus compañeros de trabajo. Nadie sabía nada de Eric Schrieffer. Él trabajaba como aprendiz en la sección 647 de unos altos hornos. Eric era muy callado, como muy reservado. Pero siempre hacía muy bien su trabajo. Pero tampoco se había presentado al trabajo. La policía encontró los 3 coches de Schrieffer a la entrada de su casa. Su cartera y su chaqueta de invierno también estaban dentro de la casa. La policía descubrió que Schrieffer había sido visto por última vez en una fiesta de un club de motoristas. 2 miembros del club de motoristas que estaban en la fiesta, Charlie Johnson y Herbert Sengel, dijeron que Schrieffer se enzarzó en una pelea con Joseph Wemanen, un miembro de un club de motoristas rival. ¿Pero qué os pasa? Venga, tranquilos. Tranquilos. ¡Fuera de aquí, los dos! Consiguieron separarlos y los echaron a la calle. ¡Largaos los dos! Donde volvió a encenderse la pelea. Según los testigos, Wemanen ganó la pelea con facilidad. Mientras Schrieffer yacía en el suelo, Wemanen hizo algo que nadie podía esperar. Se subió a su camioneta, arrancó el motor y atropelló intencionadamente a Schrieffer. Sorprendentemente, no estaba muerto. Entonces Wemanen dio marcha atrás y volvió a arrollarle por segunda vez. Temiendo por su propia seguridad, los testigos entraron corriendo en la casa. Cuando volvieron a mirar por la ventana, la camioneta y Schrieffer ya no estaban. Había algo más en aquella historia que una simple persona desaparecida. Los testigos reconocieron haber bebido mucho aquella noche y no estaban muy seguros de recordar bien todos los detalles. La supuesta pelea había tenido lugar casi una semana antes, y las inclemencias del tiempo complicaban aún más la investigación. Habían pasado 4 días y habían caído casi 20 centímetros de nieve en ese espacio de tiempo, lo que complicaba mucho nuestra labor. La verdad es que cuando llegamos ahí, ya no había mucho que nos pudiera servir.
Cuando la policía investigó el pasado de Joseph Wemanen, descubrieron que nunca había tenido problemas con la justicia. Era un exmarine que había servido en la Guerra del Golfo y pertenecía a un grupo de motoristas llamados los Thunderbirds, aunque no de forma activa. Los investigadores necesitaban recabar pruebas forenses para corroborar la versión de los testigos. La policía quería encontrar alguna forma de verificar las declaraciones de dos testigos que decían haber visto cómo Eric Riffer había sido atropellado 2 veces por Joseph Wemanen con su camioneta. Tuvimos que reconstruir el caso desde el principio para averiguar qué había pasado exactamente. Había que reconstruir todos los hechos para poder adivinar dónde estaba el cuerpo. La policía instaló un puesto de mando en el callejón donde se había producido la supuesta pelea. Trabajando con temperaturas bajo cero, los agentes fueron retirando la capa superior de nieve virgen buscando restos de sangre. Y lo consiguieron. Descubrieron un rastro de sangre que iba desde el callejón hasta el fondo de un aparcamiento a casi 80 metros de distancia. Al final del rastro, la policía encontró un gran charco de sangre en la nieve. Por la cantidad de sangre que encontramos formando un charco y el hecho de que no había más sangre por ninguna otra parte ni por debajo de la capa de nieve, comprendimos que alguien debió haber subido el cuerpo a la camioneta. El doctor Donald Candle acudió para recabar más datos. Para que una persona pueda perder tanta sangre en un mismo sitio, el corazón tiene que seguir latiendo. Puede que tuviera heridas graves, pero el corazón tiene que seguir latiendo para que el cuerpo pierda tanta sangre por cualquier herida. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo deja de sangrar. Los restos de sangre indicaban que la víctima fue arrollada por la camioneta y fue arrastrada a 80 metros de distancia. El charco de sangre al final del rastro también indicaba que la víctima debía seguir con vida y que había sido recogida de la nieve. Sin embargo, el doctor Candle hizo saber a la policía que sin atención médica inmediata, la víctima habría fallecido en un plazo de 4 horas. Había que recoger la sangre de la nieve y la policía usó un filtro de café normal y corriente para separar la sangre de la nieve. El filtro recogía los glóbulos blancos y rojos y permitía el paso del plasma y la nieve derretida de la misma forma en que el filtro atrapa los pozos de café y no permite que pasen. Al no haber un cadáver, la policía se encontraba con otro problema. ¿Cómo saber si la sangre pertenecía a Eric Riffer? Pero entonces llegó un golpe de suerte. Descubrieron que Riffer había tenido que ser operado unos años antes a causa de un disparo accidental que había sufrido. El hospital había guardado parte de las muestras de tejido que se habían enviado al laboratorio de patologías para ser analizadas. El tejido estaba conservado en parafina, una sustancia que detiene el proceso degenerativo y conserva los tejidos de forma permanente. El ADN de la sangre encontrada en la nieve se comparó con el ADN de la muestra de tejidos de Riffer. Coincidían. La policía buscó en todos los hospitales, centros de salud y consultas médicas de la zona. Nadie había recibido atención médica para la clase de heridas que Riffer habría sufrido. Convencido de que Eric Riffer no podría haber sobrevivido sin atención médica, el médico firmó el certificado de defunción. Sí, ya teníamos un homicidio, y uno de los peores homicidios para un detective, un homicidio sin cadáver. El siguiente paso era hablar con el conductor de la camioneta, Joseph Wemanen, pero no quería cooperar. Intentó cerrarnos la puerta. Entonces conseguí cogerle por la camisa y decirle que quedaba detenido por asesinato. La policía confiscó el vehículo de Wemanen, pero los análisis forenses no hallaron ninguna prueba de que hubiera sufrido algún accidente.
No había ningún rastro de sangre, ni de fluidos corporales, ni de cabellos humanos, ni en el interior de la camioneta ni en los bajos del vehículo. El laboratorio de criminología goza de buena reputación entre los cuerpos de seguridad en este estado. Tienen los mejores equipos y los materiales más avanzados. Si ellos no pudieron encontrar ninguna prueba en la camioneta, empiezas a preguntarte cómo puede ser eso. ¿Cómo es posible que atropellen a alguien 2 veces con una camioneta y no haya ni pelo, ni sangre, ni nada? Y ahí nos parecía que fallaba algo. La falta de pruebas forenses no era el único problema. La credibilidad de los testigos también era otro. Durante el interrogatorio policial, ambos testigos reconocieron haber estado ebrios en el momento del supuesto incidente. Uno dijo textualmente: "No recuerdo quién estaba en la casa ni quién volvió a entrar. Estábamos ahí sentados, bebiendo. Sé que había gente que entraba y salía, pero yo estaba borracho. Me emborracho siempre que puedo". Y Joseph Wemanen seguía manteniendo su inocencia. Con 2 testigos ebrios, ninguna prueba forense de la camioneta de Wemanen y nadie que demostrara que había habido un asesinato, la policía sabía que no tenía pruebas suficientes para ir a los tribunales. Los investigadores necesitaban más pruebas en el caso Eriksson Riffer y la búsqueda del cadáver se intensificó. La policía decidió intentar averiguar cómo el principal sospechoso, Joseph Wemanen, pasaba su tiempo de ocio y con quién. Hablé con uno de sus amigos y le pregunté cuándo había sido la última vez que había estado con Wemanen y dónde había estado con él. Y resultó que la semana anterior había estado pescando en el hielo con su amigo. La policía tenía una descripción general de cómo era la caseta que usaban Wemanen y su amigo, pero no estaban seguros de dónde podía estar situada en el gran río St. Louis. De todas formas, la policía registró toda la zona. Llegamos a una caseta y no sabíamos si era la que estábamos buscando, pero cuando entramos a ver qué había, encontramos un agujero en el hielo más grande del que normalmente se hace para pescar. Era un agujero por el que cabía un cuerpo humano. Un equipo de submarinistas se sumergió en las gélidas aguas del río St. Louis en busca del cuerpo de Riffer. Las condiciones climatológicas eran espantosas, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Los buzos solo podían permanecer de 30 a 45 minutos bajo el agua helada antes de empezar a sufrir los síntomas de la hipotermia. Después de días de búsqueda, no habían encontrado nada. Entonces llegaron peores noticias para los investigadores. El caso contra Wemanen estaba basado fundamentalmente en la declaración de 2 testigos que decían haber visto una pelea entre Riffer y Wemanen. Pero cuando la policía quiso volver a interrogarlos, los 2 habían desaparecido. Tenemos declaraciones de familiares de los 2 testigos en las que aseguran que los ángeles del infierno hablaron con los Thunderbirds y con los 2 testigos y les dijeron que abandonaran la comunidad. Lo que hicieron fue amenazarles. Sin un cadáver, sin pruebas forenses contra Wemanen y ahora sin testigos, la defensa solicitó que se desestimara el caso. La acusación se encontraba en una situación difícil. Estuvimos todo el tiempo buscando el cadáver y buscando más pruebas físicas que inculparan a Wemanen. Estábamos convencidos de que él había sido el responsable de la muerte, pero no decía ni una palabra. Cuanto más pensaba la policía en la camioneta de Wemanen y el testimonio de los testigos, más crecían las sospechas por lo extraño que resultaba que los bajos de su camioneta estuvieran tan limpios y más en pleno invierno. Como dijeron los investigadores, estaba demasiado limpia. Así que casi 6 meses después del asesinato, volvieron a examinar la camioneta. Decidimos desmontar la camioneta pieza por pieza, hasta que estuviéramos seguros de que no había nada que encontrar, o hasta que encontráramos una prueba. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros siempre pensamos que si se había usado la camioneta para transportar el cuerpo, tenía que haber quedado alguna prueba forense para demostrarlo.
Yo soy de la opinión de que en cualquier escena de un crimen siempre tiene que quedar alguna prueba necesariamente. Llevaron la camioneta al garaje de la policía y tuerca por tuerca fueron desmontando todas las piezas de la camioneta. Creo que en uno de los artículos empleé un buen símil. Era como cortar el césped del jardín con unas tijeritas. Examinaron el vehículo centímetro a centímetro. Durante más de 2 días, la policía estuvo examinando hasta el último rincón del vehículo. Finalmente apareció la primera prueba: un cabello humano que estaba pegado a un amortiguador delantero de la camioneta. Y cuando retiraron el fondo del cajón de carga de la camioneta, encontraron varias pequeñas manchas de sangre en las juntas. Ahora la policía sospechaba que Wemanen limpió con agua a presión la camioneta después del asesinato y que el agua había empujado la sangre de la víctima hasta las pequeñas juntas entre las planchas de metal. Pero los científicos todavía tenían que averiguar a quién pertenecía la sangre y el pelo que habían encontrado. Cuando la policía encontró manchas de sangre y un pelo humano en la camioneta de Joseph Wemanen, comunicaron inmediatamente al abogado de Wemanen que iban a enviar las pruebas al laboratorio para que fueran analizadas. Cuando la fiscalía pudo relacionar el cadáver con la camioneta del señor Wemanen, el caso dio un giro de 180 grados. Hablé con Joe y se lo dije. Esto es como dice la canción de Kenny Rogers: hay que saber cuándo aguantar y saber cuándo retirarse. Y cuando encontraron la sangre en la camioneta, era el momento de retirarse. Sin esperar siquiera el resultado de los análisis forenses, Wemanen accedió a llevar a la policía hasta el cadáver de Schrieffer, a cambio de cambiar la acusación por la de homicidio involuntario en segundo grado. La acusación accedió y Wemanen confesó. En mi opinión, las pruebas forenses eran tan contundentes que el señor Wemanen ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaran los resultados del laboratorio y decidió declararse culpable. En la confesión grabada de Wemanen, su versión fue distinta a la de los testigos presenciales. Me entró pánico. Estaba muy alterado. Sabía que todo se descubriría tarde o temprano. Y sabía que acabarían metiéndome en la cárcel. Estaba enfadado con él. Wemanen admitió haber arrollado a Schrieffer en el callejón, pero dijo que había sido un accidente. También dijo que no se dio cuenta de que Schrieffer estaba enganchado debajo de la camioneta hasta que llegó a la salida del aparcamiento. Wemanen dijo que metió a Schrieffer en la camioneta y que lo tiró al río al día siguiente. Dijo que la policía había estado buscando en el sitio correcto del río St. Louis, pero que la corriente debía haberse llevado el cuerpo. Cuando los buzos volvieron para hacer una segunda búsqueda, tampoco consiguieron encontrar el cuerpo. Unas semanas más tarde, después de firmar el acuerdo, el cuerpo de Schrieffer salió flotando a la superficie por sí solo en la orilla de Wisconsin del río St. Louis. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un fuerte traumatismo cráneoencefálico. En el garaje de la madre de Wemanen, la policía encontró un bloque de hormigón. La forma y tamaño coincidían con las heridas que presentaba el cráneo de Schrieffer. Wemanen no negaba haber golpeado a Schrieffer en la cabeza con el bloque, pero dijo haberlo hecho cuando Schrieffer ya estaba muerto. La acusación tenía sus dudas. Dijo que le había golpeado con el bloque cuando estaba envolviendo el cuerpo en el garaje de su madre. Que le había golpeado con el bloque de hormigón por frustración. Porque odiaba a Eric Schrieffer por haberle obligado a hacer todo aquello. Y eso no tiene mucho sentido. Gracias al acuerdo alcanzado, Joe Wemanen solo fue sentenciado a 12 años y medio de prisión por la muerte de Eric Schrieffer. Podrá solicitar la libertad condicional pasados 8 años.
12 años en prisión por un asesinato en el que atropellan a la víctima intencionadamente 2 veces. Si damos por ciertas las declaraciones de los testigos, para mí, eso no es hacer justicia. La familia quería que llegáramos a algún tipo de acuerdo, aunque fuera una reducción de condena, a cambio de recuperar el cadáver. Recuerdo que le dije a la madre de Eric, al padre y al hermano, que así Joe Wemanen no iba a recibir el castigo que merecía por lo que le había hecho a Eric. Quise dejar eso claro y también al tribunal antes de la sentencia. Pero estábamos dispuestos a aceptar el acuerdo con tal de recuperar el cuerpo y cerrar el caso. Otro motivo para aceptar el acuerdo era la desaparición de los 2 testigos, que hasta la fecha no han podido ser localizados. Espero que estén bien, espero que no les haya pasado nada y si podemos averiguar si hay algún responsable de su desaparición por el hecho de que faltaran en el momento en que más los necesitábamos y que tuviéramos que cambiar la acusación de homicidio intencionado por la de homicidio involuntario en 2º grado, queremos saberlo. Entonces sí que podríamos dar por cerrado el caso. Este caso pudo resolverse gracias a las pruebas forenses que Wemanen no pudo eliminar ni con agua a presión. Wemanen sabía que la sangre encontrada en las juntas de metal y el pelo de los amortiguadores eran de Schrieffer y que los análisis lo demostrarían. Yo creo que en la escena de un crimen siempre queda alguna prueba forense. Solo es cuestión de saber mirar en los lugares adecuados y aprovechar las nuevas tecnologías para localizar las pruebas que hayan quedado. La ciencia forense es asombrosa. Si la policía no hubiera recurrido a la ciencia para localizar las pruebas que había en la camioneta, en las juntas de la chapa y en los bajos de la camioneta, y sin que los médicos hubieran identificado el ADN del charco de sangre que había en el callejón, nos habríamos quedado con las manos vacías. Y tuerca por tuerca, fueron desmontando todas las piezas de la camioneta. Creo que en uno de los artículos empleé un buen símil. Era como cortar el césped del jardín con unas tijeritas. Examinaron el vehículo centímetro a centímetro. Durante más de 2 días, la policía estuvo examinando hasta el último rincón del vehículo. Finalmente apareció la primera prueba. Un cabello humano que estaba pegado a un amortiguador delantero de la camioneta. Y cuando retiraron el fondo del cajón de carga de la camioneta, encontraron varias pequeñas manchas de sangre en las juntas. Ahora la policía sospechaba que Wemanen limpió con agua a presión la camioneta después del asesinato y que el agua había empujado la sangre de la víctima hasta las pequeñas juntas entre las planchas de metal. Pero los científicos todavía tenían que averiguar a quién pertenecía la sangre y el pelo que habían encontrado. Cuando la policía encontró manchas de sangre y un pelo humano en la camioneta de Joseph Wemanen, comunicaron inmediatamente al abogado de Wemanen que iban a enviar las pruebas al laboratorio para que fueran analizadas. Cuando la fiscalía pudo relacionar el cadáver con la camioneta del señor Wemanen, el caso dio un giro de 180 grados. Hablé con Joe y se lo dije. Esto es como dice la canción de Kenny Rogers. Hay que saber cuándo aguantar y saber cuándo retirarse. Y cuando encontraron la sangre en la camioneta, era el momento de retirarse. Sin esperar siquiera el resultado de los análisis forenses, Wemanen accedió a llevar a la policía hasta el cadáver de Schrieffer, a cambio de cambiar la acusación por la de homicidio involuntario en 2º grado. La acusación accedió y Wemanen confesó. En mi opinión, las pruebas forenses eran tan contundentes que el señor Wemanen ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaran los resultados del laboratorio y decidió declararse culpable. En la confesión grabada de Wemanen, su versión fue distinta a la de los testigos presenciales. Me entró pánico. Estaba muy alterado. Sabía que todo se descubriría tarde o temprano. Y sabía que acabarían metiéndome en la cárcel. Estaba enfadado con él. Wemanen admitió haber arrollado a Schrieffer en el callejón, pero dijo que había sido un accidente.
También dijo que no se dio cuenta de que Schrieffer estaba enganchado debajo de la camioneta hasta que llegó a la salida del aparcamiento. Wemanen dijo que metió a Schrieffer en la camioneta y que lo tiró al río al día siguiente. Dijo que la policía había estado buscando en el sitio correcto del río St. Louis, pero que la corriente debía haberse llevado el cuerpo. Cuando los buzos volvieron para hacer una segunda búsqueda, tampoco consiguieron encontrar el cuerpo. Unas semanas más tarde, después de firmar el acuerdo, el cuerpo de Schrieffer salió flotando a la superficie por sí solo en la orilla de Wisconsin del río St. Louis. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Dos testigos presenciales dijeron haber visto a un hombre con una camioneta atropellar intencionadamente a otro no una, sino 2 veces. La policía no conseguía encontrar ni el cuerpo de la víctima ni la camioneta. Y cuando la policía quiso hablar con los 2 testigos, también habían desaparecido. Lo único que encontró la policía fueron unas manchas de sangre en la nieve. Pero, ¿sería eso suficiente para probar un asesinato? Crímenes imperfectos. El 29 de enero de 2001, un miembro de una banda de motoristas de Duluth, Minnesota, llamó a la policía para denunciar la desaparición de su compañero Eric Schrieffer, de 27 años. Dijo que hacía 4 días que no veía a Schrieffer y estaba preocupado. No es algo muy frecuente. La gente que denuncia a una persona desaparecida suele llamar a las 6 u 8 horas cuando les entra el pánico. Está bien, gracias por su colaboración. El caso le fue asignado al agente Ryan Temple. Intenté ponerme en contacto con todos los hospitales de la zona, las cárceles del condado, el centro de desintoxicación de Duluth, y también intenté localizar a su familia, a su madre, su padre y a sus compañeros de trabajo. Nadie sabía nada de Eric Schrieffer. Él trabajaba como aprendiz en la sección 647 de unos altos hornos. Eric era muy callado, como muy reservado. Pero siempre hacía muy bien su trabajo. Pero tampoco se había presentado al trabajo. La policía encontró los 3 coches de Schrieffer a la entrada de su casa. Su cartera y su chaqueta de invierno también estaban dentro de la casa. La policía descubrió que Schrieffer había sido visto por última vez en una fiesta de un club de motoristas. 2 miembros del club de motoristas que estaban en la fiesta, Charlie Johnson y Herbert Sengel, dijeron que Schrieffer se enzarzó en una pelea con Joseph Wemanen, un miembro de un club de motoristas rival. ¿Pero qué os pasa? Venga, tranquilos. Tranquilos. ¡Fuera de aquí, los 2! Consiguieron separarlos y los echaron a la calle. ¡Largaos los 2! Donde volvió a encenderse la pelea. Según los testigos, Wemanen ganó la pelea con facilidad. Los investigadores necesitaban más pruebas en el caso Eric Schrieffer y la búsqueda del cadáver se intensificó.
La policía decidió intentar averiguar cómo el principal sospechoso, Joseph Wemanen, pasaba su tiempo de ocio y con quién. Hablé con uno de sus amigos y le pregunté cuándo había sido la última vez que había estado con Wemanen y dónde había estado con él. Y resultó que la semana anterior había estado pescando en el hielo con su amigo. La policía tenía una descripción general de cómo era la caseta que usaban Wemanen y su amigo, pero no estaban seguros de dónde podía estar situada en el gran río St. Louis. De todas formas, la policía registró toda la zona. Llegamos a una caseta y no sabíamos si era la que estábamos buscando, pero cuando entramos a ver qué había, encontramos un agujero en el hielo más grande del que normalmente se hace para pescar. Era un agujero por el que cabía un cuerpo humano. Un equipo de submarinistas se sumergió en las gélidas aguas del río St. Louis en busca del cuerpo de Schrieffer. Las condiciones climatológicas eran espantosas, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Los buzos solo podían permanecer de 30 a 45 minutos bajo el agua helada antes de empezar a sufrir los síntomas de la hipotermia. Después de días de búsqueda, no habían encontrado nada. Entonces llegaron peores noticias para los investigadores. El caso contra Wemanen estaba basado fundamentalmente en la declaración de dos testigos que decían haber visto una pelea entre Schrieffer y Wemanen. Pero cuando la policía quiso volver a interrogarlos, los dos habían desaparecido. Tenemos declaraciones de familiares de los dos testigos en las que aseguran que los ángeles del infierno hablaron con los Thunderbirds y con los dos testigos y les dijeron que abandonaran la comunidad. Lo que hicieron fue amenazarles. Sin un cadáver, sin pruebas forenses contra Wemanen y ahora sin testigos, la defensa solicitó que se desestimara el caso. La acusación se encontraba en una situación difícil. Estuvimos todo el tiempo buscando el cadáver y buscando más pruebas físicas que inculparan a Wemanen. Estábamos convencidos de que él había sido el responsable de la muerte, pero no decía ni una palabra. Cuanto más pensaba la policía en la camioneta de Wemanen y el testimonio de los testigos, más crecían las sospechas por lo extraño que resultaba que los bajos de su camioneta estuvieran tan limpios y más en pleno invierno. Como dijeron los investigadores, estaba demasiado limpia. Así que casi 6 meses después del asesinato, volvieron a examinar la camioneta. Decidimos desmontar la camioneta pieza por pieza, hasta que estuviéramos seguros de que no había nada que encontrar, o hasta que encontráramos una prueba. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros siempre pensamos que si se había usado la camioneta para transportar el cuerpo, tenía que haber quedado alguna prueba forense para demostrarlo. Yo soy de la opinión de que en cualquier escena de un crimen siempre tiene que quedar alguna prueba necesariamente. Llevaron la camioneta al garaje de la policía. Mientras Schrieffer yacía en el suelo, Wemanen hizo algo que nadie podía esperar. Se subió a su camioneta, arrancó el motor y atropelló intencionadamente a Schrieffer. Sorprendentemente, no estaba muerto. Entonces Wemanen dio marcha atrás y volvió a arrollarle por segunda vez. Temiendo por su propia seguridad, los testigos entraron corriendo en la casa. Cuando volvieron a mirar por la ventana, la camioneta y Schrieffer ya no estaban. Había algo más en aquella historia que una simple persona desaparecida. Los testigos reconocieron haber bebido mucho aquella noche y no estaban muy seguros de recordar bien todos los detalles. La supuesta pelea había tenido lugar casi una semana antes, y las inclemencias del tiempo complicaban aún más la investigación. Habían pasado 4 días y habían caído casi 20 centímetros de nieve en ese espacio de tiempo, lo que complicaba mucho nuestra labor. La verdad es que cuando llegamos ahí, ya no había mucho que nos pudiera servir. Cuando la policía investigó el pasado de Joseph Wemanen, descubrieron que nunca había tenido problemas con la justicia.
Era un exmarine que había servido en la Guerra del Golfo y pertenecía a un grupo de motoristas llamados los Thunderbirds, aunque no de forma activa. Los investigadores necesitaban recabar pruebas forenses para corroborar la versión de los testigos. La policía quería encontrar alguna forma de verificar las declaraciones de dos testigos que decían haber visto cómo Eric Riffer había sido atropellado 2 veces por Joseph Wemanen con su camioneta. Tuvimos que reconstruir el caso desde el principio para averiguar qué había pasado exactamente. Había que reconstruir todos los hechos para poder adivinar dónde estaba el cuerpo. La policía instaló un puesto de mando en el callejón donde se había producido la supuesta pelea. Trabajando con temperaturas bajo cero, los agentes fueron retirando la capa superior de nieve virgen buscando restos de sangre. Y lo consiguieron. Descubrieron un rastro de sangre que iba desde el callejón hasta el fondo de un aparcamiento a casi 80 metros de distancia. Al final del rastro, la policía encontró un gran charco de sangre en la nieve. Por la cantidad de sangre que encontramos formando un charco y el hecho de que no había más sangre por ninguna otra parte ni por debajo de la capa de nieve, comprendimos que alguien debió haber subido el cuerpo a la camioneta. El doctor Donald Kandel acudió para recabar más datos. Para que una persona pueda perder tanta sangre en un mismo sitio, el corazón tiene que seguir latiendo. Puede que tuviera heridas graves, pero el corazón tiene que seguir latiendo para que el cuerpo pierda tanta sangre por cualquier herida. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo deja de sangrar. Los restos de sangre indicaban que la víctima fue arrollada por la camioneta y fue arrastrada a 80 metros de distancia. El charco de sangre al final del rastro también indicaba que la víctima debía seguir con vida y que había sido recogida de la nieve. Sin embargo, el doctor Kandel hizo saber a la policía que sin atención médica inmediata, la víctima habría fallecido en un plazo de 4 horas. Había que recoger la sangre de la nieve y la policía usó un filtro de café normal y corriente para separar la sangre de la nieve. El filtro recogía los glóbulos blancos y rojos y permitía el paso del plasma y la nieve derretida de la misma forma en que el filtro atrapa los pozos de café y no permite que pasen. Al no haber un cadáver, la policía se encontraba con otro problema. ¿Cómo saber si la sangre pertenecía a Eric Riffer? Pero entonces llegó un golpe de suerte. Descubrieron que Riffer había tenido que ser operado unos años antes a causa de un disparo accidental que había sufrido. El hospital había guardado parte de las muestras de tejido que se habían enviado al laboratorio de patologías para ser analizadas. El tejido estaba conservado en parafina, una sustancia que detiene el proceso degenerativo y conserva los tejidos de forma permanente. El ADN de la sangre encontrada en la nieve se comparó con el ADN de la muestra de tejidos de Riffer. Coincidían. La policía buscó en todos los hospitales, centros de salud y consultas médicas de la zona. Nadie había recibido atención médica para la clase de heridas que Riffer habría sufrido. Convencido de que Eric Riffer no podría haber sobrevivido sin atención médica, el médico firmó el certificado de defunción. Sí, ya teníamos un homicidio, y uno de los peores homicidios para un detective, un homicidio sin cadáver. El siguiente paso era hablar con el conductor de la camioneta, Joseph Wemanen, pero no quería cooperar. Intentó cerrarnos la puerta. Entonces conseguí cogerle por la camisa y decirle que quedaba detenido por asesinato. La policía confiscó el vehículo de Wemanen, pero los análisis forenses no hallaron ninguna prueba de que hubiera sufrido algún accidente. No había ningún rastro de sangre, ni de fluidos corporales, ni de cabellos humanos, ni en el interior de la camioneta ni en los bajos del vehículo.
El laboratorio de criminología goza de buena reputación entre los cuerpos de seguridad en este estado. Tienen los mejores equipos y los materiales más avanzados. Si ellos no pudieron encontrar ninguna prueba en la camioneta, empiezas a preguntarte cómo puede ser eso. ¿Cómo es posible que atropellen a alguien 2 veces con una camioneta y no haya ni pelo, ni sangre, ni nada? Y ahí nos parecía que fallaba algo. La falta de pruebas forenses no era el único problema. La credibilidad de los testigos también era otro. Durante el interrogatorio policial, ambos testigos reconocieron haber estado ebrios en el momento del supuesto incidente. Uno dijo textualmente: "No recuerdo quién estaba en la casa ni quién volvió a entrar. Estábamos ahí sentados, bebiendo. Sé que había gente que entraba y salía, pero yo estaba borracho. Me emborracho siempre que puedo". Y Joseph Wemanen seguía manteniendo su inocencia. Con 2 testigos ebrios, ninguna prueba forense de la camioneta de Wemanen y nadie que demostrara que había habido un asesinato, la policía sabía que no tenía pruebas suficientes para ir a los tribunales.